En lo más profundo de un laboratorio secreto conocido como la Colmena, se desarrolló un virus extremadamente poderoso, diseñado para combatir distintas enfermedades. Pero algo salió mal y el experimento se descontroló por completo, desatando una tragedia a escala mundial que marcó el inicio del colapso de la humanidad. Todo comienza con el Dr. James Marcus, uno de los fundadores de la corporación Umbrella. Marcus tenía una hija llamada Alicia, quien padecía progeria, una enfermedad rara y mortal que provoca un envejecimiento acelerado. Desesperado por salvarla, él pasó años buscando una cura, mientras guardaba grabaciones de su voz y su rostro, como si quisiera conservarla para siempre. Hasta que un día hizo un descubrimiento que lo cambió todo: el virus T. Al inyectarse, este organismo era capaz de detectar y reparar células dañadas, lo que lo convertía en una posible solución para miles de enfermedades, y en la mayor esperanza de Marcus para salvar a su hija. Pero pronto descubrieron que el virus T no era tan perfecto como parecía. Tenía efectos secundarios aterradores. Cuando un niño que había sido tratado con el virus terminó transformándose en un zombie, el Dr. James Marcus ordenó cancelar el proyecto de inmediato. Sin embargo, sus socios no pensaban dejarlo así. El Dr. Isaac, junto a Albert Wesker, tomó una decisión brutal: eliminar a Marcus para quedarse con el control y seguir adelante con el experimento a cualquier costo. Alicia Marcus quedó bajo el cuidado del Dr. Isaac, actual dueño de la mitad de la compañía, y para ayudarlo a controlar los vastos intereses de la corporación Umbrella, creó una máquina de inteligencia artificial usando la voz e imagen de Alicia Marcus, dándole el nombre de la Reina Roja. A principios del siglo XXI, la corporación Umbrella se ha convertido en la entidad comercial más grande de los Estados Unidos. Sus ganancias no venían de algo normal, sino de negocios peligrosos: tecnología militar, experimentos genéticos y, lo peor de todo, armas biológicas basadas en virus. Y es aquí donde todo se desata. Nos vamos hasta un enorme complejo subterráneo de investigación llamado La Colmena, propiedad de Umbrella y escondido bajo Raccoon City. En ese lugar, un científico roba un estuche con varios viales del arma biológica más letal que existe, el virus T, junto con su correspondiente antivirus. Para cubrir su huida, el científico rompe uno de los viales dentro del sistema de ventilación y en segundos el patógeno se dispersa por toda la colmena, contaminándolo todo. Ante esa amenaza, la inteligencia artificial conocida como la Reina Roja, encargada de la seguridad del complejo, activa el protocolo de emergencia, sella por completo todas las salidas y libera un gas letal con el objetivo de eliminar a cualquiera que ya estuviera infectado. Todo ocurre tan rápido que parece un cierre perfecto: frío, inmediato y sin piedad. La historia entonces salta a una mansión en la superficie, donde una mujer llamada Alice despierta en una bañera sin recordar nada, completamente desorientada y sin idea de cómo llegó ahí. La amnesia es total. Mientras recorre el lugar buscando respuestas, se encuentra con un activista ambiental llamado Matt Addison. Pero antes de que puedan entender qué está pasando, ambos son sorprendidos y reducidos por un escuadrón élite de Umbrella, liderado por James, junto a Reino Campo y Chad Kaplan. El equipo les revela que esa mansión no es una casa cualquiera. En realidad, es la entrada secreta a la colmena. Por eso, su misión es clara y peligrosa: descender al complejo, descubrir qué provocó el bloqueo de emergencia, desactivar a la Reina Roja, evitar que la información se filtre al exterior y, si aún queda alguien con vida, rescatar a los sobrevivientes. Al comenzar el descenso, el equipo encuentra a un tercer sobreviviente, Spence Sparks, quien también está desorientado y sin recuerdos, afectado por el gas nervioso que liberó la Reina Roja. Cuando por fin llegan al acceso principal, James revela una verdad inesperada: Alice y Spence no eran una pareja real. Su matrimonio era solo una fachada, porque ambos trabajaban como agentes encubiertos de seguridad, asignados a vigilar la entrada de la colmena. Y sin perder tiempo, el grupo sigue avanzando por las instalaciones, sin saber que el camino hacia la Reina Roja está lleno de trampas mortales. De hecho, en uno de los pasillos, James y varios miembros del equipo terminan despedazados por un rayo láser, en una escena brutal que deja claro que ahí abajo nadie está a salvo. Entre el caos, alguien alcanza a gritar: ¿qué es eso? Y la respuesta es clara: abajo, abajo. Aún así, Kaplan no piensa dar marcha atrás, ignora las advertencias de la Reina Roja y decide seguir con la operación. Entonces, con la ayuda de Alice, logran trasladar el maletín que contiene el dispositivo para desconectarla. Al activarlo, se libera una carga eléctrica que sobrecarga el sistema por completo, obligando a la inteligencia artificial a apagarse. Pero al desconectar a la Reina Roja ocurre lo peor: todas las puertas de contención se abren, liberando a los empleados que ya se habían convertido en zombies. Mientras tanto, Rain y el resto del equipo encuentran a una mujer que parece seguir con vida. Intentan ayudarla,
pero todo era una trampa. La mujer ataca y muerde a Rain en la mano, obligándolos a reaccionar y eliminarla antes de que fuera demasiado tarde. Justo después aparecen Kaplan y Alice, avisando que el resto del escuadrón ya murió, y como si eso no fuera suficiente, en cuestión de segundos quedan rodeados por una horda de infectados que se acerca por todos lados. Después de ese caos, los pocos sobrevivientes terminan separándose, justo cuando una criatura letal conocida como el Licker logra escapar y empieza a cazarlos dentro del complejo. Por su parte, Alice, que se enfrenta a varios perros infectados y para sorpresa de todos, demuestra reflejos y habilidades de combate impresionantes. Eso deja una sospecha clara: su amnesia no solo oculta recuerdos, también esconde un entrenamiento militar que ella misma aún no entiende. Mientras tanto, Matt decide buscar a su hermana Lisa, quien trabajaba para Umbrella, pero apenas la encuentra, se da cuenta de la horrible verdad. Lisa ya está convertida en zombie. Matt queda a punto de ser infectado, hasta que Alice aparece a tiempo y lo salva. Y es justo ahí cuando a Alice le llega un golpe de memoria. Antes de perderla, ella trabajaba en secreto junto a Lisa, filtrando información de Umbrella desde adentro. Lisa se había infiltrado para reunir pruebas sobre la creación del virus T y los experimentos ilegales que la corporación realizaba en las sombras, con la intención de exponerlo todo al mundo, junto a su hermano Matt, quien hasta ese momento ni siquiera sabía la verdadera misión de su hermana, que Alice era la informante secreta que ayudaba a Lisa desde las sombras. Más tarde, cuando por fin se reúnen con los demás, Alice toma una decisión arriesgada: reactivar a la Reina Roja para que les diga cómo salir de ahí, y para obligarla a cooperar, la amenaza con volver a desconectarla si no responde. La inteligencia artificial no tarda en hablar y les da la información que necesitan, así que el grupo se mueve por los túneles de mantenimiento, intentando avanzar sin hacer ruido, pero a los pocos minutos caen en una emboscada y quedan rodeados por una horda enorme de zombies. Como consecuencia del ataque, Rain recibe otra mordida, esta vez en el brazo, y la situación se vuelve tan desesperada que termina eliminando a uno de sus propios compañeros cuando se infecta. Por otro lado, Kaplan también es atacado y recibe varias mordidas. En medio del pánico, incluso piensa en quitarse la vida, pero al final se controla. Logra escapar y busca refugio antes de que sea demasiado tarde. Y justo después de todo eso, Alice recupera otro recuerdo clave. Dentro del laboratorio aún existe el antídoto del virus T. Además, Alice admite que conoce todo eso porque ella trabajaba junto a Lisa desde adentro, ayudándole a reunir pruebas contra Umbrella. Pero justo cuando están por buscar el antídoto, Spence recupera la memoria y su confesión lo cambia todo. Spence revela que él fue quien robó el virus T al inicio de la película con la intención de venderlo en el mercado negro, y cuando la Reina Roja lo descubrió, rompió un vial y liberó el patógeno para cubrir su huida, provocando así toda la catástrofe dentro de la colmena. Justo en ese instante, un zombie emerge del agua y muerde a Spence en el cuello. Él logra matarlo, pero ya es demasiado tarde, y en un último acto de traición, encierra al resto del grupo dentro del laboratorio para dejarlos atrás. Luego corre hacia el tren de salida donde había ocultado el virus T y también los antídotos, decidido a escapar con todo, pero cuando cree que lo logró, aparece la criatura que estaba suelta en el complejo y lo destroza sin piedad. Después de eso, la Reina Roja les explica que el Licker es una creación de los experimentos de Umbrella y que seguirá mutando cada vez que se alimente de carne fresca, volviéndose cada vez más peligroso. Así que para darles el código de la salida, la Reina Roja les pone una condición fría y directa: Rain debe ser eliminada porque ya está infectada y porta el virus. Pero Alice se niega por completo a hacerlo, y justo en ese momento, el sistema se apaga, porque Kaplan vuelve a desconectar a la Reina Roja, dejando al grupo sin guía y sin control del complejo. Sin otra opción, corren hacia el tren de evacuación. En el camino, Alice se enfrenta a Spence, que ya se ha convertido en zombie, y lo elimina sin dudar. Luego toma los antídotos y sigue adelante. Pero cuando por fin parece que van a escapar, el tren es atacado por el Licker, que aparece de la nada y convierte el trayecto en una pesadilla. En medio del ataque, todo se sale de control. Matt termina infectado, Kaplan es expulsado del tren, y Rain, aunque alcanza a recibir el antídoto, igual termina sucumbiendo y se convierte en zombie. Después de una pelea agotadora y a vida o muerte, finalmente logran derrotar al Licker. Con el tiempo en contra, Alice y Matt consiguen llegar a la superficie justo antes de que la cuenta regresiva termine, pero eso también significa algo aterrador. Todas las puertas se sellan para siempre, el tren se apaga, el acceso queda bloqueado y cualquiera que haya quedado abajo ya no podrá salir jamás. Minutos después, Matt comienza a mutar y justo entonces aparecen agentes de Umbrella que se lo llevan para convertirlo en parte de un proyecto secreto llamado Némesis. Alice intenta detenerlos, pero es superada y termina perdiendo el conocimiento. 13 horas más tarde, Alice despierta en un hospital de Raccoon City. Confundida, se pone una bata y sale corriendo de la habitación, porque nadie responde a sus gritos ni hay señales de ayuda. Pero lo peor llega cuando sale al
exterior. La ciudad entera está en ruinas, Raccoon City ha sido destruida por completo. La segunda película arranca justo después de la captura de Alice y Matt, cuando la corporación Umbrella toma una decisión peligrosa: reabrir la colmena para investigar lo ocurrido y medir la magnitud del desastre. Pero lo que no se imaginan es que, al hacerlo, activan el peor escenario posible, y en cuestión de nada, esa elección provoca una nueva catástrofe que se desata de forma inmediata. El virus logra escapar y se esparce sin freno por las alcantarillas, hasta que finalmente llega a la superficie de Raccoon City, desatando una infección masiva que consume la ciudad en cuestión de horas. En medio del caos y el pánico, conocemos a nuevos personajes clave: Jill Valentine, una ex miembro suspendida de los STARS, Servicio Táctico de Rescate y Aseguramiento Especial; Timothy Kane, el jefe de operaciones; y el Doctor, quien también entra en escena mientras la situación se vuelve cada vez más imposible de controlar. También aparecen dos figuras importantes en medio del desastre: el Dr. Charles Ashford, un virólogo clave dentro de Umbrella; Carlos Olivera, el líder de un escuadrón élite enviado para contener la situación. Por su parte, Timothy Kane recibe la orden de evacuar únicamente a los científicos y personal indispensable. Sin embargo, el Dr. Ashford se niega a irse porque su hija Angela Ashford quedó atrapada dentro de una escuela. Pero cuando la infección llega hasta el puente Ravensgate, la única vía de salida de la ciudad, se toma una decisión brutal: cerrar las puertas de evacuación de inmediato, dejando a miles atrapados dentro de Raccoon City. Sin ninguna ruta de escape, Jill Valentine y su compañero Peyton, quien resulta mordido en la pierna, intentan refugiarse en una iglesia para no ser devorados ahí mismo. Mientras tanto, Alice sigue deambulando por la ciudad en ruinas y, tras quedar inconsciente por un momento, empieza a recuperar fragmentos de memoria. Poco a poco recuerda una verdad inquietante: los científicos de Umbrella le hicieron alteraciones genéticas, y eso explica por qué ya no es la misma de antes. Jill y los demás terminan siendo rodeados por criaturas salvajes que comienzan a atacarlos sin piedad y a eliminarlos uno por uno. Pero cuando todo parece perdido, Alice aparece de repente y se encarga de acabar con ellos, demostrando que ahora es mucho más letal de lo que cualquiera imaginaba. Mientras tanto, Carlos Olivera y su escuadrón élite intentan rescatar civiles, pero la situación los supera por completo. La infección se salió de control y ya no pueden sostener la ciudad, así que no les queda otra opción que pedir un helicóptero de extracción antes de que sea demasiado tarde. Al ver que la ciudad se les sale de las manos, Timothy Kane decide activar el proyecto más oscuro de Umbrella, Némesis, una auténtica máquina de guerra mutante diseñada para matar sin detenerse, equipada con lanzacohetes y una minigun. Y lo más impactante es quién está detrás de esa criatura, porque Némesis no es otro que Matt Addison, transformado en un arma viviente. Su nueva misión es clara: eliminar a todos los miembros de los STARS, la unidad élite de la policía de Raccoon City, ya que representan una amenaza capaz de arruinar los planes de Umbrella. Además, Timothy Kane no solo quiere controlar la situación, también quiere probar a Némesis en combate real, para ver hasta dónde llega el poder de su bioarma. Mientras tanto, el Dr. Charles Ashford logra hackear el sistema y se comunica con Alice y el resto del grupo. Les ofrece una salida segura de la ciudad, pero con una condición: rescatar a su hija, que sigue atrapada en su escuela. Y el tiempo corre, porque Ashford les revela lo peor: Umbrella planea borrar Raccoon City del mapa usando una ojiva nuclear, con tal de eliminar la infección zombie de una vez por todas. Pero esa misión sencilla dura muy poco, porque en cuestión de minutos el grupo se cruza con Némesis. Al identificar a Jill como miembro de los STARS, la criatura abre fuego sin pensarlo, disparando de forma brutal y sin detenerse. Y es aquí donde se da el choque más esperado: dos experimentos de Umbrella frente a frente, Alice versus Némesis. Alice intenta enfrentarlo y acabar con él, pero se da cuenta rápido de que no es un enemigo común, es demasiado resistente y casi imposible de derribar, así que cambia de estrategia. En lugar de vencerlo, intenta mantenerlo lejos del resto del grupo para que no los masacre. Al mismo tiempo, Jill vive uno de sus momentos más duros. Su amigo finalmente se transforma en zombie e intenta atacarla. Sin alternativas, Jill se ve obligada a dispararle y acabar con él, aunque le destroce por dentro. Mientras tanto, Carlos Olivera resulta mordido en el brazo y, junto a su compañero Nikolai, recibe el mismo mensaje del Dr. Ashford, así que se mueven de inmediato hacia la escuela para encontrar a Angela. Pero al llegar, se topan con otro sobreviviente inesperado, un hombre llamado LJ. Dentro de la escuela ocurre otra tragedia. La reportera del grupo es atacada e infectada por una horda de niños zombies, dejando claro que en esa ciudad ya no existe ningún lugar seguro. Mientras tanto, Jill baja al sótano y finalmente encuentra a Angela,
pero cuando intentan salir, son rodeadas por perros infectados que casi las destrozan. En el último segundo aparece Nikolai para ayudarlas y abrirles paso, pero el alivio dura nada. En un descuido, las mismas criaturas se le lanzan encima y termina siendo devorado de forma brutal. Después de eso, Jill y Angela son rescatadas por Alice, y poco más tarde se reúnen con Carlos Olivera y LJ, pero aquí llega una revelación clave. Angela está fuertemente infectada con el virus T, igual que Alice. Y por si fuera poco, la niña lleva consigo un maletín que contiene los antídotos del virus T, algo que puede cambiarlo todo si logran salir con vida de Raccoon City. Angela explica que nació con una enfermedad degenerativa que le impidió caminar desde pequeña. Por eso su padre, el Dr. Charles Ashford, tomó como base el trabajo del Dr. Marcus y lo mejoró, desarrollando el virus T como una especie de terapia regenerativa. Pero el tratamiento tenía una condición peligrosa. Cada dosis debía mantenerse controlada con el antivirus, porque si el equilibrio se rompía, su cuerpo no lo resistiría y empezaría a colapsar y mutar. Por esa razón, Angela siempre carga un maletín con antídotos, como parte de su rutina diaria para mantenerse con vida. Enseguida, Alice le inyecta el antídoto a Carlos Olivera y el cambio es inmediato. Con eso resuelto, el grupo sigue las indicaciones del Dr. Ashford y se dirige a un edificio donde los espera un helicóptero de evacuación. Logran neutralizar a los guardias del lugar, pero cuando todo parece ir a su favor, quedan rodeados por los hombres de Umbrella, y por si fuera poco, también se revela que ya han capturado al Dr. Ashford. Ahí es cuando aparece Timothy Kane con una orden enferma. Quiere que Alice pelee mano a mano contra Némesis, solo para comprobar cuál de los dos es más fuerte. Pero todo cambia cuando Alice se da cuenta de la verdad. Némesis es Matt. Ella se niega a enfrentarlo, incapaz de hacerlo. Entonces Timothy decide cruzar el límite, dispara a sangre fría contra el Dr. Ashford y, para obligarla, amenaza con hacer lo mismo con la niña. Sin salida y bajo presión, Alice entiende que ahora solo le queda una opción: obedecer. Después de eso ocurre algo inesperado. Némesis reconoce a Alice, como si en el fondo todavía quedara una parte de Matt luchando por salir. Y con esa mínima chispa de humanidad, se vuelve contra Umbrella y elimina a sus propios hombres, abriéndoles el camino. Gracias a ese sacrificio, Alice y el resto del grupo logran escapar en el helicóptero, aunque Némesis termina perdiendo la vida en el intento. Mientras tanto, Timothy Kane es arrojado desde lo alto y termina siendo devorado por los infectados, justo antes de que Raccoon City sea destruida por completo. En el aire, todo empeora. Alice se sacrifica al ver que una barra metálica va directo hacia Angela y logra apartarla en el último segundo. Pero ese acto tiene un precio, porque justo después la onda expansiva de la explosión golpea el helicóptero con fuerza y provoca que termine estrellándose. 2 horas más tarde, la historia da otro giro con la aparición del doctor. El doctor Isaac y su equipo encuentran a Alice inconsciente, arrastrada por la corriente en un río de las montañas Sarkley, pero hay algo inquietante. No hay rastro del resto del grupo, como si hubieran desaparecido por completo. 3 semanas después del desastre, en un centro de investigación médica de Umbrella, el doctor Isaacs finalmente logra restaurar a Alice, aunque queda claro que no lo hizo por compasión, sino porque todavía tiene planes con ella. Pero apenas Alice empieza a recuperar la memoria y recordar todo lo que vivió, reacciona de inmediato, elimina a los presentes y escapa de las instalaciones antes de que puedan detenerla. Poco después es recogida por el resto del grupo, quienes se hacen pasar por personal de Umbrella, usando identificaciones falsas para moverse sin levantar sospechas. Lo más extraño es que, aun teniendo la oportunidad de capturarla, el Dr. Isaacs da una orden inesperada: que la dejen escapar, como si todo hubiera sido parte de su plan. En la siguiente escena vemos un primer plano de los ojos de Alice, reflejando el logotipo de Umbrella, mientras su mirada aparece monitoreada desde una computadora. Está claro que no es libre. Umbrella la está rastreando, siguiéndola en tiempo real mediante un satélite. 5 años después, el brote de Raccoon City ya se salió de control y se extendió por todo el mundo. El planeta se ha convertido en un escenario post-apocalíptico, donde el virus T no solo arrasó con la humanidad, también dejó la Tierra casi muerta, transformándola en un desierto gigantesco sin vida. Enseguida vemos a una Alice clonada despertar dentro de una mansión. Desorientada, recorre los pasillos e intenta salir con vida, mientras esquiva distintas trampas de seguridad que parecen diseñadas para cazarla. Pero su escape termina mal. Pisa una mina oculta y muere al instante. Luego su cuerpo es arrojado a un pozo lleno de decenas de clones iguales, dejando claro algo escalofriante.
Umbrella ha repetido el experimento una y otra vez, y la mayoría de versiones de Alice han sido solo fallos descartados del llamado Proyecto Alice. Mientras tanto, la Alice original cruza el desierto en motocicleta, demostrando que el virus T no solo la cambió por dentro, sino que también le dio habilidades telequinéticas mucho más fuertes. Por eso se mantiene lejos de la gente, consciente de que puede ser un peligro para cualquiera que se acerque demasiado. Al mismo tiempo, un grupo de sobrevivientes bien organizado, liderado por Claire Redfield, avanza por el desierto en un convoy blindado, recorriendo kilómetros en busca de provisiones y de algún lugar donde todavía sea posible vivir sin morir al día siguiente. En ese convoy también viajan Carlos Olivera y LJ, junto a nuevos integrantes como K-Mart y Mikey. Mientras registran un motel en busca de suministros, LJ es mordido por un zombie y, sabiendo lo que eso significa, toma una decisión peligrosa, se guarda la mordida y no se lo cuenta a nadie. Mientras tanto, en unas instalaciones subterráneas de Umbrella en Nevada, el Dr. Alexander Isaacs se reúne con el consejo de la corporación, liderado por su presidente Albert Wesker, para informar sobre sus avances y el futuro del virus T. El doctor les explica que ha estado creando clones de Alice y sometiéndolos a pruebas extremas, recreando situaciones parecidas a las que vivió la Alice original, todo con una sola meta: que alguna de esas copias logre despertar el mismo poder y potencial, porque desde que la verdadera Alice escapó, Umbrella le perdió el rastro, y ahora Isaacs está desesperado por replicar lo que hizo de ella el arma perfecta. Isaacs también explica que los zombies pueden seguir funcionando durante décadas. Aunque devoran carne, en realidad no la necesitan para sobrevivir, lo que los convierte en una plaga prácticamente imparable. Más tarde, el doctor realiza un nuevo experimento, utiliza material genético de Alice para intentar domesticar a un infectado. Al principio parece funcionar, el zombie se vuelve más inteligente, más coordinado, incluso más eficiente, pero el efecto dura muy poco. En cuestión de minutos pierde el control, recupera su instinto salvaje y se vuelve todavía peor, más rápido, más fuerte y más agresivo, dando origen a una nueva y peligrosa raza de infectados. De vuelta con el convoy, los sobrevivientes son atacados por una enorme bandada de cuervos infectados que caen sobre ellos como una tormenta y comienzan a matar a varios miembros del grupo. Pero cuando todo parece perdido, Alice aparece y los elimina usando sus poderes psíquicos, salvando a los que quedan con vida. El problema es que esa demostración de poder no pasa desapercibida, porque al hacerlo, Alice queda localizada por la Reina Blanca, la nueva inteligencia artificial de Umbrella. Pero como Albert Wesker le ordena al Dr. Isaacs no intervenir hasta estar completamente seguros, Isaacs decide desobedecer y actuar por su cuenta. Para lograrlo, crea una grabación falsa imitando la voz de Wesker, dando autorización para enviar unidades al área y así probar en el campo a sus nuevos infectados mejorados. Mientras tanto, Claire y los demás toman una decisión desesperada: viajar hacia Alaska, guiados por un diario que encontraron, donde se sugiere que la infección aún no ha llegado hasta allá. Para ellos, podría ser la última esperanza. Pero antes de llegar a Alaska, deben hacer una parada obligatoria en Las Vegas para buscar combustible y provisiones. Lo que no saben es que allí los espera una trampa, un contenedor repleto de infectados, colocado estratégicamente por el Dr. Isaacs. En cuestión de minutos todo se convierte en una masacre. Varios miembros del convoy mueren, incluyendo LJ, quien finalmente se transforma en zombie y termina siendo eliminado. Y mientras el grupo intenta sobrevivir a la emboscada, el plan del Dr. Isaacs apenas está comenzando. Isaacs da la orden de inmovilizar a Alice usando el satélite, pero su poder ya es demasiado grande. La presión provoca fallas en el sistema y en lugar de detenerla, termina liberándola por completo. Alice no pierde tiempo, localiza el punto donde están Isaacs y sus hombres y va directo a enfrentarlos. Esta vez logra acabar con casi todos, aunque el doctor consigue escapar una vez más. Pero antes de irse, Alice hace algo inteligente, lo deja marcado, provocando que un infectado lo muerda en el hombro para que Umbrella pueda rastrearlo y así seguirlo hasta su escondite. Después de eso, uno de los ejecutivos de la base descubre la verdad. Isaacs falsificó la voz de Wesker para actuar sin autorización, así que va directo a enfrentarlo, pero al encontrarlo se da cuenta de algo peor. Isaacs ya sabe que está infectado y en su desesperación se ha estado inyectando varios antídotos uno tras otro, intentando frenar la infección como sea, aunque su cuerpo ya empieza a mostrar que el control se le está escapando de las manos. Pero el problema es que el zombie que lo mordió no era uno común. Había sido usado en experimentos, así que el efecto en Isaacs es totalmente distinto. El virus lo golpea de otra manera y su cuerpo comienza a mutar de forma monstruosa. De su brazo empiezan a salir tentáculos y aunque sigue consciente pierde cualquier rastro de humanidad. En segundos se desata y elimina a todos los que están cerca.
Mientras tanto, con Alice y los demás, la situación también se vuelve crítica. Carlos Olivera, que había sido mordido anteriormente por LJ, entiende que la infección ya está demasiado avanzada y decide sacrificarse. Entonces se lanza hacia la entrada conduciendo un camión cargado con combustible y explosivos, abriendo a la fuerza una brecha entre los infectados que rodean el lugar y dándole al grupo una oportunidad de escapar, aunque sea por unos segundos. Ese sacrificio le da al grupo el tiempo justo para correr y alcanzar el helicóptero que los llevará rumbo a Alaska. Pero Alice toma otra decisión. En lugar de escapar, prefiere quedarse para enfrentar a Umbrella de una vez por todas. Al entrar en las instalaciones, se encuentra con una escena escalofriante: los cuerpos sin vida de los clones que fueron creados a partir de su sangre, como evidencia de todos los experimentos fallidos. Y en ese momento, la Reina Blanca vuelve para advertirle que Isaacs ya no es el mismo, ahora se ha convertido en un Tyrant. Y mientras desciende a los niveles más profundos, Alice llega a una sala oculta, donde descubre algo todavía más perturbador. Umbrella está cultivando clones suyos, uno tras otro, solo para usarlos como material de experimentación. En ese momento aparece Isaacs y frente a ella golpea brutalmente a uno de esos clones, que termina muriendo en los brazos de Alice. Ese acto lo cambia todo y marca el inicio de la batalla final. Isaacs, completamente fuera de sí, suelta una frase desesperada: "No puedo morir, ya te lo dije". Después de una pelea intensa, ambos terminan entrando al famoso pasillo de los láseres, y ahí Alice toma una decisión extrema: lo atrae hacia esa trampa mortal, dispuesta a caer con él si es necesario, con tal de detenerlo de una vez por todas. Pero justo cuando el láser está a punto de alcanzarla, el sistema se detiene en el último segundo. Alice se salva gracias a que el clon que ella creía muerto reactiva los controles y logra desactivar la trampa a tiempo. Y al final de la película, la historia da un golpe enorme. Vemos Tokio, también consumida por el virus T, confirmando que la infección ya alcanzó otras partes del mundo. Después la escena se traslada a una base subterránea de Umbrella, donde los pocos altos mandos que quedan se reúnen en secreto, liderados por Albert Wesker. Pero entonces aparece Alice en forma de holograma y les deja un mensaje directo. Ella va por todos ellos y no va sola, porque piensa llevar a unas amigas para terminar lo que empezó. 4 años después, Alice ya no es solo una superviviente, ahora tiene habilidades sobrehumanas gracias al virus T, y con ese poder lidera un asalto brutal junto a sus clones contra la base subterránea de Umbrella en Tokio. El objetivo es directo y sin vueltas: abrirse paso hasta el corazón de la corporación y llegar cara a cara con el máximo responsable de todo, Albert Wesker. Antes de que Alice logre detenerlo, Albert Wesker activa un protocolo de autodestrucción y escapa en una aeronave, creyendo que ya no hay nada que lo amenace, pero no cuenta con algo: la verdadera Alice ya lo estaba esperando. Sin embargo, Wesker se adelanta y le inyecta un suero antivirus, capaz de anular la cepa del virus T que le daba sus poderes. En segundos, Alice pierde sus habilidades y vuelve a ser completamente humana, vulnerable otra vez. Y es ahí cuando queda claro lo más inquietante: Wesker posee las mismas capacidades sobrehumanas que Alice tenía antes, solo que él las controla a la perfección. Y justo cuando Wesker estaba a punto de acabar con ella, ocurre lo inesperado: la aeronave se estrella contra una montaña y termina explotando por completo, dejando a Alice como la única sobreviviente, o al menos la única que se logra ver con vida. 6 meses después, Alice detecta una señal de auxilio proveniente de un refugio llamado Arcadia, el mismo lugar al que se dirigieron Claire, Kmart y el resto de la caravana. Así que sin pensarlo, decide seguir la señal y averiguar quién sigue con vida y qué está pasando realmente ahí. Cuando Alice llega al punto exacto desde donde se emitía la señal, es sorprendida por Claire, que la ataca sin pensarlo, pero algo no cuadra. Claire está siendo controlada mentalmente por un dispositivo extraño incrustado en su pecho, una tecnología de Umbrella. Alice logra reducirla y le arranca el aparato. Entonces descubre la verdad: Claire no estaba en sus cabales y además había perdido la memoria. Tras varios días recuperándose, Claire finalmente acepta acompañarla para buscar al resto del grupo y descubrir qué ocurrió realmente con Arcadia. Más adelante, Alice y Claire deciden volar hacia el sur y terminan llegando a Los Ángeles. Desde el aire descubren algo impactante: un grupo de sobrevivientes está atrapado en la azotea de una prisión, completamente rodeados por miles de zombies. Alice no duda y se las arregla para aterrizar como puede y rescatarlos. Entre los sobrevivientes están Luther West, una estrella del baloncesto Ángel Ortiz, exboxeador Bennett Sinclair, un productor de cine cínico y oportunista Kim Jong y Crystal, la cocinera del grupo. Lo interesante es que Alice descubre una verdad inesperada: Arcadia no es un refugio en tierra, sino una embarcación anclada a pocos kilómetros de la costa de Los Ángeles. Además, se enteran de que dentro de la prisión hay un hombre encerrado en una celda de máxima seguridad. Se trata de Chris Redfield,
el hermano de Claire, pero como ella todavía está recuperando la memoria poco a poco, aún no lo reconoce. En ese momento ocurre otro horror dentro de la prisión. Uno de los hombres es atacado en el baño por zombies mutados, porque estos nuevos infectados lograron entrar cavando un túnel desde las alcantarillas. Pero eso solo es el inicio, porque afuera la situación empeora todavía más. La prisión queda bajo ataque de un verdugo, una bestia gigantesca que empieza a golpear brutalmente la puerta, como si estuviera a punto de derribarla en cualquier segundo. Por eso, Alice y los demás deciden liberar a Chris Redfield, ya que él asegura ser exmilitar y conocer una forma de salir con vida de la prisión. Pero no hay tiempo para planes. La puerta principal finalmente cede y los infectados entran en masa, así que el grupo corre hacia el sótano, intentando escapar por los túneles que los zombies habían cavado. Y justo cuando creen que aún tienen oportunidad, aparece el verdugo y en un instante parte en dos a Kim Jong. Pero lo peor viene después. Bennett Sinclair los traiciona, mata a Ángel Ortiz y huye por su cuenta en la avioneta, dejando a todos atrás en medio del infierno. Enseguida, Alice intenta detener al verdugo, pero ahora que perdió sus poderes ya no puede enfrentarlo sola. Aún así, no se rinde, y con la ayuda de Claire logran derribarlo de la forma más brutal posible. Le vuelan la cabeza. Después de eso, el grupo por fin consigue escapar de la prisión, pero cuando están a punto de salir del túnel, ocurre otro golpe inesperado. Luther es atacado por un infectado, así que ahora el grupo se dirige a toda prisa hacia la costa, con la esperanza de llegar cuanto antes a la embarcación Arcadia. En el camino se encuentran con la avioneta de Bennett estrellada y al frente el barco intacto y funcionando, pero extrañamente vacío, como si no hubiera nadie. Y es justo ahí cuando Claire recupera un recuerdo clave. Cuando ellos llegaron a Arcadia, en realidad fueron capturados por Umbrella para usarlos como sujetos de prueba. Ella fue la única que logró escapar, pero el resto no tuvo la misma suerte. Al explorar la embarcación descubren algo aterrador. Las personas están atrapadas dentro de cápsulas, como si fueran parte de un experimento. Pero lo más impactante llega después, porque mientras avanzan por el interior del barco, se encuentran con Albert Wesker, que seguía con vida gracias al virus T en su organismo. Aún así, el virus no está bajo control. Wesker necesita consumir sangre humana para mantenerlo estable y evitar una mutación, y por eso fija su mirada en Alice, porque para él, ella es especial, la única cuyo cuerpo acepta el virus T a la perfección. En otras palabras, Wesker planea devorarla. Después de enfrentarlo, Alice logra eliminar a Wesker. Luego libera a todas las personas que estaban encerradas en cápsulas y envía un mensaje al exterior anunciando que, por fin, Arcadia sí es un refugio real, pero la calma dura muy poco. De la nada, varias aeronaves de Umbrella rodean el barco, listas para atacar, y lo peor es quién las lidera: Jill Valentine, otra vez bajo control mental por el dispositivo incrustado en su pecho. Así que aunque ya no tenga sus poderes, Alice no se echa para atrás y se prepara para defender Arcadia cueste lo que cueste. Y la película cierra con un último giro. Luther West sigue con vida. Después del ataque brutal de Jill Valentine contra la embarcación Arcadia, donde la mayoría de los tripulantes es masacrada sin piedad, Alice hace todo lo posible por resistir, pero no es suficiente. Agotada y superada por la situación, termina cayendo inconsciente y se hunde lentamente hasta el fondo del océano. Justo después vemos a otro clon de Alice despertar dentro de una realidad simulada. En ese mundo falso está casada con Carlos Olivera y lleva una vida tranquila junto a su hija sorda, Becky. Por primera vez todo parece perfecto, demasiado perfecto. Pero esa felicidad se rompe en segundos cuando un nuevo brote del virus T invade el vecindario y desata el caos. Alice y Becky intentan escapar usando el auto de una vecina, que resulta ser una versión simulada de Rain Ocampo, pero en el camino sufren un accidente. Rain queda infectada y al tratar de refugiarse en su casa, la pesadilla se vuelve personal. Carlos, ya convertido en zombie, ataca a Alice mas sin reconocerla. Y justo después de eso, aparece la verdadera Alice, despierta encerrada en una celda subterránea, donde la Reina Roja la somete a un interrogatorio frío y directo. Pero de pronto ocurre algo inesperado. Un ciberataque desactiva los sistemas de seguridad y deja a Alice completamente libre. Al salir, Alice se da cuenta de la pesadilla en la que está atrapada. No se encuentra en una base normal, sino en un enorme laberinto de simulaciones bajo tierra, el centro de pruebas terrestres de Umbrella, donde recrean escenarios y matanzas como si fueran simples experimentos. Cuando Alice llega a la sala principal de control, descubre quién fue el responsable de su escape: Ada Wong, una agente experta que trabaja para Albert Wesker, quien sobrevivió a la explosión de la película anterior. Ada le deja claro que ella no está con Umbrella y revela algo aún más grave. Ahora la Reina Roja se convirtió en la máxima autoridad dentro de la corporación. Su plan es simple y aterrador: exterminar a la humanidad usando armas biológicas. Wesker logra convencerla de que, por más difícil que sea confiar, tienen que unirse si quieren derrotar a la Reina Roja. Así que ahora el plan es claro: llegar a la superficie cueste lo que cueste.
Para lograrlo, contarán con el apoyo de un equipo especial de rescate, donde destacan Luther West, Leon S. Kennedy y Barry Burton. Pero escapar no será nada sencillo, porque antes deben atravesar todas las zonas de simulación, repletas de infectados, trampas mortales y verdugos gigantes, creados para convertir ese lugar en una tumba bajo tierra. Mientras siguen avanzando, regresan a la misma simulación que vimos antes, y ahí encuentran el cuerpo del clon de Alice, ya sin vida. Pero lo que nadie espera es que aparece Becky, quien corre hacia la Alice original y la abraza, convencida de que es su madre. Y cuando aún están procesando eso, llega otra sorpresa peor. El lugar se llena de soldados de Umbrella, incluyendo clones de antiguos aliados de Alice. En segundos, todo se convierte en una balacera brutal. En medio del caos, Ada Wong le entrega a Alice unos lentes especiales que le permitirán escapar y seguir avanzando, mientras ella se queda atrás peleando junto a Carlos Olivera y los demás para darles tiempo. Más tarde, Alice y Becky finalmente se reúnen con los hombres de Wesker, pero la calma dura muy poco. De pronto son atacados por un líker gigante que arrasa con todo y termina secuestrando a Becky. Desde ese instante, Alice ya no piensa en escapar. Aunque Leon intenta detenerla, ella se deja llevar por el instinto y decide ir por la niña cueste lo que cueste. Mientras tanto, Barry, gravemente herido, toma una decisión desesperada. Se sacrifica para enfrentarse a Jill Valentine y a los demás, que en ese momento ya tienen prisionera a Ada Wong. Con eso gana unos segundos vitales, dando tiempo para que el resto del equipo alcance el ascensor antes de que sea demasiado tarde. Alice logra llegar hasta el área donde Umbrella fabrica los clones para sus experimentos, y sin perder tiempo coloca una bomba con la intención de destruir ese lugar para siempre. Mientras tanto, Becky, completamente aterrada, se encuentra rodeada de copias de sus padres y de personas que conoce, como si todo fuera una pesadilla sin fin. Con lágrimas y miedo, le pregunta a Alice si de verdad es su mamá, y Alice, sin dudarlo, le responde algo que lo dice todo: ahora lo soy. Justo en ese instante aparece el líker, pero la bomba detona y Alice consigue escapar en el último segundo usando un gancho. La explosión provoca una reacción en cadena y arrastra toda la instalación, destruyéndola por completo. Al final, los únicos que logran sobrevivir son Leon S., Kennedy, Luther West, Alice y la pequeña Becky. Pero cuando por fin creen que todo terminó, emerge un submarino pilotado por Jill Valentine y Rain Ocampo, quienes todavía mantienen a Ada Wong como prisionera. Y por si el caos no fuera suficiente, Rain Ocampo se inyecta un compuesto basado en el virus T, obteniendo fuerza y reflejos sobrehumanos al instante. Así comienza una pelea brutal. Rain se lanza contra Leon y Luther, mientras Jill Valentine se enfrenta directamente a Alice. Después de un combate agotador, Alice logra lo imposible. Le arranca y destruye el dispositivo que tenía a Jill bajo control, devolviéndole la libertad. Pero Rain ya no se detiene. Ella mata a Luther y deja a Leon completamente a su merced, hasta que Jill y Alice intervienen a tiempo. Finalmente, Alice toma la última decisión. Rompe el hielo bajo Rain y la hace caer, hundiéndose en el agua helada, desapareciendo en las profundidades congeladas. Después de todo eso, un helicóptero de rescate los lleva hasta un Washington completamente destruido, invadido por zombies y otras armas biológicas que dejaron la ciudad convertida en un infierno. Allí, Alice finalmente se encuentra con Albert Wesker dentro de la Casa Blanca, y justo cuando parece que no pueden confiar en él, Wesker le inyecta un compuesto que reactiva sus mutaciones, devolviéndole sus habilidades y poderes. Entonces le revela la verdad: la Reina Roja planea borrar toda forma de vida de la Tierra, y para rematar, Wesker le muestra el panorama real. La Casa Blanca está rodeada por miles de zombies y criaturas, golpeando y atacando sin descanso, intentando entrar para destruir lo que queda de la última resistencia humana. Después del ataque a la Casa Blanca, como vimos en la película anterior, todo indica que Alice fue la única sobreviviente. Tras enfrentarse incluso a una nueva criatura voladora, termina siendo interceptada por un dron que proyecta el holograma de la Reina Roja. Y ahí llega la revelación más importante. Umbrella desarrolló un antivirus aéreo diseñado para liberarse sobre las ruinas de Raccoon City y eliminar a cualquier organismo infectado. Eso incluye a todos los zombies, pero también incluye a Alice. La IA le da un límite claro: 48 horas antes de que el antivirus sea liberado, así que si quieres sobrevivir y detenerlo, solo hay una opción: ir al lugar donde todo comenzó, la colmena, porque en el subnivel más profundo de ese complejo se encuentra el antivirus original, y recuperarlo es la última oportunidad para cambiarlo todo. Todo esto antes de que Umbrella active su plan final, un procedimiento de exterminio para eliminar a los últimos 4.472 humanos que aún sobreviven en el
el planeta. En su camino hacia Raccoon City, Alice se cruza con un convoy de vehículos blindados, pero lo que la deja en shock es quién va al frente, el Dr. Alexander Isaacs, a quien ella juraba haber matado. Isaacs le revela la verdad: el que Alice eliminó antes solo era un clon, una copia programada por Umbrella. El verdadero sigue vivo y ahora además presume tener bajo su mando un ejército completo de muertos vivientes. Aún así, Alice logra liberarse. En el enfrentamiento le revienta una mano al Dr. Isaacs y aprovecha el momento para escapar en una motocicleta, dejando al convoy atrás. Tiempo después por fin llega a Raccoon City, que ahora no es más que un páramo destruido, silencioso y lleno de trampas por todas partes. Pero apenas pisa el lugar, es capturada por un pequeño grupo de sobrevivientes que se ocultan dentro de un depósito de agua. Y entre ellos está Claire Redfield. Claire le cuenta que Umbrella la capturó tras el ataque a Arcadia, pero logró escapar, eliminó al piloto y terminó estrellándose en Raccoon City. Fue ahí donde conoció a Doc, el líder del grupo, y al resto de refugiados que aún resisten. Entonces Alice, sin perder tiempo, les revela la verdad. Lo que viene no es otro brote, es el final, y solo queda una última oportunidad para detener a Umbrella. Alice les explica que el antivirus está oculto en lo más profundo de la colmena, y que además una enorme horda se dirige hacia ellos, así que no tienen opción. Deben armarse y prepararse para resistir el ataque tanto de infectados como de soldados de Umbrella. Tras lograr eliminar a la oleada de zombies, el grupo corre contrarreloj hacia la colmena, porque Isaacs ya pidió refuerzos, y para empeorar todo, Wesker ordena soltar a los Cerberus, perros mutantes entrenados como armas vivientes al servicio de la corporación. Luego de escapar por poco de esas criaturas, el grupo finalmente llega a la entrada de la colmena. Al llegar a la colmena, el grupo se encuentra con el holograma de la Reina Roja, pero esta vez no aparece como enemiga, sino como alguien que, sorprendentemente, dice estar de su lado. La IA revela el motivo. Tiempo atrás, alguien cargó en su base de datos una grabación secreta de los ejecutivos de Umbrella, donde hablan sin tapujos del fin del mundo. En ese archivo se confirma lo peor. Umbrella liberó el virus T a propósito, no por accidente. Su plan era limpiar el planeta, encerrar a los ricos y poderosos en cápsulas criogénicas dentro de la colmena y luego reconstruir el mundo a su antojo, como si fueran los dueños de lo que quedara de la humanidad. La Reina Roja fue creada con un propósito claro: proteger a la humanidad. Por eso, cuando descubre que Umbrella está traicionando toda lógica y llevando al mundo a la extinción, entiende que la corporación se convirtió en una amenaza imposible de ignorar. Pero hay un problema: ella tiene límites. La IA no puede intervenir directamente, ni tampoco puede dañar a un empleado de Umbrella por sus propias reglas internas, así que se ve obligada a hacer lo único que le queda: buscar a un agente externo, alguien capaz de hacer lo que ella no puede. Y antes de desaparecer, la Reina Roja le deja una última advertencia a Alice a través de un audífono. Dentro del grupo hay un infiltrado, alguien que en secreto trabaja para Umbrella. Con esa duda sembrada, Alice y los demás avanzan hasta el corazón de la colmena y comienzan a descender a los niveles más profundos. Pero el camino es un infierno: trampas, ataques y criaturas por todas partes. Uno por uno, los integrantes van cayendo, hasta que solo quedan Alice, Doc y Claire, aunque Claire termina separándose del grupo y queda extraviada en la oscuridad de la instalación. Mientras todo esto ocurre, el verdadero Dr. Alexander Isaacs sigue dentro de una cápsula criogénica, pero al escuchar que el proceso de depuración todavía no se ha completado, entiende de inmediato que algo salió mal y que alguien los traicionó. Y la verdad explota en ese instante. Doc se revela como el infiltrado de Umbrella, justo cuando al mismo tiempo Claire es capturada por Albert Wesker. Pero lo más impactante viene después, porque en medio del caos aparece Alicia Marcus, soltando la revelación más grande de toda la saga: Alice en realidad es un clon, y la prueba de todo eso es clara. Alice no tiene recuerdos de su infancia, porque nunca existió una infancia real para ella. En ese momento, Isaacs deja ver su verdadero objetivo: quiere derrocar a Alicia Marcus, ya que ella jamás apoyó los horrores que Umbrella ha cometido y lleva tiempo intentando detenerlo. Pero Alicia aún tiene poder. Como socia mayoritaria de la corporación, toma el control y ordena el despido inmediato de Albert Wesker, y esa sola decisión lo cambia todo, porque al quedar fuera de Umbrella, Wesker ya no está protegido por los sistemas de la compañía. Entonces, la Reina Roja por fin puede atacarlo, y lo hace de la forma más brutal. Activa una puerta automática y le amputa una pierna al instante. Doc intenta rematar a Alice y le apunta sin dudar, pero cuando aprieta el gatillo, no sale ni un solo disparo. Su arma estaba vacía, porque Alice ya le había quitado las balas antes, y en ese instante Claire aparece y lo elimina sin darle oportunidad de reaccionar.
Con el traidor fuera del camino, Alice y Claire corren hacia lo único que importa ahora, encontrar al Dr. Isaacs y recuperar el antivirus antes de que sea demasiado tarde. Pero Isaacs ya no es el mismo, se ha mejorado con implantes que refuerzan su cuerpo y su mente, permitiéndole leer movimientos, anticiparse y contrarrestar cada ataque como si fuera una máquina. Por eso, ni Alice ni Claire logran hacerle frente. Claire queda fuera de combate y Alice termina perdiendo varios dedos en el enfrentamiento, hasta que en un acto desesperado, Alice consigue lo imposible, activa una granada que Isaacs llevaba en el bolsillo y la explosión lo deja gravemente herido. Alice recupera por fin el antivirus y sube a la superficie lista para liberarlo, aunque eso signifique sacrificarse, porque sabe que también está infectada. Pero justo cuando está a punto de hacerlo, Isaacs vuelve a aparecer. Sus implantes han regenerado su cuerpo y regresa dispuesto a terminar el trabajo y matarla. Sin embargo, cuando Alice ya no tiene escapatoria, ocurre algo inesperado. Aparece el clon de Isaacs, el mismo al que Alice le amputó la mano antes, y como en su programación él se considera el Isaacs verdadero, se lanza contra el otro y lo apuñala una y otra vez hasta matarlo definitivamente. Después de eso, el clon de Isaacs es alcanzado por los zombies y termina siendo mordido. Sin perder más tiempo, Alice toma la decisión final y libera el antivirus, provocando un efecto inmediato. En cuestión de segundos, cae por completo un ejército entero de muertos vivientes, como si el mundo se apagara de golpe. Al mismo tiempo, Alicia Marcus hace su último movimiento. Sube a la base de datos una copia de sus recuerdos de infancia, para que Alice, por fin, tenga lo que nunca tuvo, una vida real en su mente. Y justo después de eso, Alicia muere, llevándose consigo a Wesker y a toda la élite que permanecía hibernando, enterrando el plan perfecto de Umbrella para siempre. Lo más impactante es que Alice no muere. Claire la despierta y se dan cuenta de la razón. El antivirus solo eliminó el virus T de su cuerpo, pero no dañó sus células sanas. En otras palabras, Alice por fin está libre de la infección. Después de eso, la Reina Roja cumple su última promesa y transfiere a Alice los recuerdos de la infancia de Alicia Marcus, regalándole algo que jamás tuvo, una infancia real. Y sin perder tiempo, Alice toma una motocicleta y se marcha, dejando claro que aunque el antivirus ya fue liberado, su efecto podría tardar años en llegar hasta el último rincón del planeta, porque mientras el virus T sigue existiendo, su misión aún no ha terminado. Y así es como concluye la saga original de Resident Evil. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo resumen.